Es curioso, pero en este tiempo futurista de era digital, de satélites, uno cuenta con buenos amigos que le dan cierta envidia, porque me he imaginado dos de ellos, a los que tengo gran respeto y admiración, y me los he imaginado observando sus dos últimas obras. Fijaos, estudiosos que se sumergen en viejos libros, algunos de ellos crípticos, llenos de misterios, más de uno superando cualquier ficción. Porque hay un término que todavía resuena en todos nosotros, tengamos más o menos noción de los hechos, más o menos cultura religiosa. A mí por lo menos me impresiona profundamente. Es una palabra que tiene que ver con desvelar misterios, que es lo que intentamos hacer aquí. Es una palabra que podría ser perfectamente apocalipsis. Uno de esos amigos es Antonio Piñero. Tengo su última obra en las manos y tengo que decir que vengo un tanto helado, porque algunas cosas me han impresionado vivamente. Es un hombre que ha recopilado, estudiado, clasificado, me lo imagino con una luz como la que hay en el estudio, buscando entre legajos 45 textos apocalípticos. Yo hasta hoy pensaba que solo había un apocalipsis, el de Juan, aquel redactado hacia el año 96 de nuestra era, en que se contaban cosas terroríficas, hay que decirlo. Y hay varias claves que dice Antonio en su libro, que deja por escrito, que a mí me han impresionado muchísimo. Habla de unos textos en los que el autor es un visionario, desvela secretos, habla de profecías, de cosas que están por ocurrir. Comenta mi amigo Antonio Piñero que la terminología de estos antiquísimos textos, entre el siglo III, muchos de ellos antes de Cristo y 4 después de Cristo, es una terminología cargada de símbolos, de espectaculares imágenes, repletos de números y fechas, de listas de eventos históricos. A veces aparecen animales y criaturas que se comportan como humanos, diálogos imposibles, y sobre todo hechos que atemorizan el corazón de los más templados, porque se habla, en definitiva, del fin de los tiempos. ¿Quién no tiene en la mente, por el motivo que sea, la idea de los 4 jinetes del apocalipsis? 4 jinetes que van sembrando terror, las trompetas que sonarán algún día. ¿Cuánto se ha escrito, se ha dicho, se ha exagerado, me imagino? Pero sobre todo, ¿podría ser posible que el más famoso apocalipsis, único para la mayoría de la gente, fuese escrito por otro Juan? ¿No Juan el apóstol? Eso mantiene, entre otras muchas cosas, Antonio Piñero. Carmen, yo estoy impresionado. Y ahora presentamos a nuestro otro amigo, porque fíjate, está tan de moda el misterio histórico, tan de moda los códigos y los éxitos de bestseller de las tramas religiosas, que cuando uno se sumerge en la profunda verdad, en la verdad de los documentos, dice, caramba, aquí hay material no para una, sino para 1000 novelas, con la diferencia de que estamos hablando de cruda realidad. Buenas madrugadas, Iker. La verdad es que sí, esta noche vamos a hablar de 2 obras tremendas, sobre todo porque yo cuando las leía y me documentaba durante esta semana, decía, pero si es que estos textos pueden pertenecer a hoy mismo. Las cosas que se dicen, que están pasando en la actualidad, muchas veces se reflejan en obras de miles de años. Textos apocalípticos que están reflejando lo que muchas veces vivimos hoy en día. Las guerras, el mal, la pérdida de valores. Todo ello nos lo van a contar también estos 2 especialistas en estos apocalipsis. ¿Quiénes son? Antonio Piñero es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Además ha traducido varias obras escritas en lenguas muertas como el griego y el arameo. Autor de libros como Guía para entender el Nuevo Testamento, Vida de Jesús según los Evangelios apócrifos o Hechos apócrifos de los Apóstoles. Y esta última publicada por EDAV, Los Apocalipsis, 45 textos apocalípticos, apócrifos, judíos, cristianos y gnósticos. Además, la editorial EDAV ha tenido a bien prácticamente simultanear en su salida, caramba, otro libro, menor en tamaño que no en importancia y en sorpresa, porque hay muy poca literatura, desde luego, que yo conozca,
en este aspecto los signos del fin de los tiempos, o sea, hablamos de un mismo fenómeno que inquieta al hombre desde el principio de la historia, según el Islam. ¿Su autor? Su autor es Andrés Guijarro, es filólogo, licenciado en estudios árabes e islámicos por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en esoterismo islámico y sufismo y ha traducido varias obras de esta temática como textos sobre la caballería espiritual o textos sobre el ayuno. Yo sigo repitiendo, y te pasaría a ti también, Carmen, que uno, hojeando estos libros, sumergiéndose en ellos, se le queda una sensación rara. No sé, algo pasa. Hay una frase que quiero... Bueno, lo primero que le voy a preguntar a Antonio Piñero está muy claro. Hablamos evidentemente para algunos de imaginaciones, de visiones, de éxtasis. Muchas veces los apocalipsis no iban firmados, quedaban con seudónimo o anónimo, pero él en la página 15 de este libro, fijaos si no está de moda el asunto de la profecía maya del 2012, el fin de los tiempos, el cambio climático, gente que une todo en un batiburrillo. Y yo en la página 15 del libro de mi amigo Antonio Piñero leo: la mayoría de los críticos modernos no dudan de que en el fondo de estas obras pueda haber una serie de visiones auténticas. Y no me digas, Carmen, que uno de los personajes por el cual más han preguntado nuestros amigos comentaristas siempre, y tampoco hemos sabido responder con certeza, ahora sí tenemos posibilidad con estos especialistas, es la figura, la sombra, la efigie, la presencia de esa entidad al que algunos textos llamaron anticristo, ¿no? Tantas preguntas. Bueno, pues sobre todo eso nos podéis preguntar, vuestros comentarios son importantes. Y yo presento a nuestros amigos. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Hombre, con esta música y este ambiente estamos un poco metiéndonos en escena, ¿no? Yo he de decirte, Antonio, sabes que la admiración que te tengo es absolutamente real, que me estaba quedando muy impresionado, primero por esa frase, porque tú que estudias estos textos, que eres una autoridad en la materia, hablas evidentemente de cosas que son revelaciones muy extrañas. Algunas de las visiones superan cualquier guión cinematográfico. Y sin embargo, ¿crees que puede haber una parte de verdad? Totalmente convencido. Estamos en unos siglos, ya nos hemos trasladado mentalmente al siglo III antes de Cristo, y esta gente se juega la vida cuando manifiesta en público, ya sea pues en un trozo de papiro o hablando con la gente, estas visiones. Es decir, que no era tranquilo manifestarse diciendo estamos en el momento en que este rey que nos está gobernando, o por ejemplo, como le puede interesar más a la gente en la época de Jesús, cuando nos están gobernando los romanos, y yo he tenido una visión en la que veo que va a ocurrir esto y esto, y que el fin del mundo está próximo. Esa gente lo decía de verdad. Ahora, el convencimiento pleno de que es verdad lo que están diciendo no quiere decir al mismo tiempo que en los textos que yo he recogido en el libro, a la hora de escribirlo, ellos no adornaran esas visiones, y a eso voy, no adornaran con una tradición que ya tenían, porque es que había bibliotecas, había grupos que tenían pequeñas bibliotecas con esos textos. Por ejemplo, los conocemos, los del Mar Muerto. Había otros grupos, por ejemplo, en el desierto de Judá, que vivían o fuera de las ciudades de Israel, donde tenían una especie de vida en común y una habitación con unos pocos libros, no tanto como los teníamos nosotros o podemos tenerlos ahora. Pues bien, en esos libros, a la hora de escribir, evidentemente se embellecían las visiones y se tomaba la tradición de otro que había tenido una visión semejante. ¿Por qué? Porque en Israel estaban convencidos de que la personalidad profética, el espíritu profético, se transmitía de unos a otros, o de alguna manera se compartía, se formaba una personalidad corporativa. Los profetas, los visionarios estaban juntos porque estaban unidos por el mismo espíritu. Entonces era lícito poder tomar a otro, copiar, digamos. Hoy en términos modernos sería copiar, pero en término antiguo yo tomaba de otro una vivencia que a lo mejor con más cualidades literarias que yo había expresado lo mismo, y se lo tomaba y lo escribía y adornaba mi visión con los rasgos que había tenido el otro, de tal modo que se forma como una especie de archivo
o biblioteca profética en el cual tú puedes hurgar y puedes tomar lo que te interese porque estás convencido de que estás diciendo lo mismo. Es que es muy curioso, Antonio, porque estamos acostumbrados ahora mismo a la ciencia ficción, a las películas, a los elementos, y cuando uno se sumerge en estos textos tan antiguos, revive escenas que dices, caramba, qué imaginación, o qué veían, o en qué estado mental o alterado de conciencia estaba esta gente, o realmente estaba recibiendo señales. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Hemos dramatizado o hemos puesto en la voz de nuestro compañero Carlos Cala algunos fragmentos muy breves de ambos libros, porque es impactante cómo suenan, es impactante cómo se pueden trasladar ahora con la magia de las ondas. Vamos a ver si nuestro compañero Juanma Frasquet puede ponernos ese documento 6, que es un fragmento de uno de estos 45 apocalipsis. Luego, Antonio, iremos en por qué no solo hay uno, y creíamos que solo había uno, y hay muchos más, y quizás revelen otras cosas. Pero fijaos qué imaginería, qué criaturas, qué descripciones, algunas de auténtico terror. ¿Por qué escribían esto? Y sobre todo, ¿por qué enfocándolo todo al final de los tiempos? Da la sensación que hay una corriente que indica desde el principio que todo esto se va a acabar. Escuchamos este fragmento. Viaje al lugar de los muertos. Volví atrás de nuevo y vi un gran mar. Yo estaba pensando que era un mar de agua, pero observé que era completamente de fuego, como una masa que lanzaba muchas llamaradas y cuyas olas ardían con azufre y pez. En aquel mismo momento me puse en pie y vi un gran ángel delante de mí. Sus cabellos estaban sueltos como el de las leonas, sus dientes salían de su boca como los de un oso, sus cabellos estaban sueltos como los de las mujeres, su cuerpo era como el de las serpientes, mientras se disponía a devorarme. Cuando lo vi, tuve miedo de él, de forma que todos los miembros de mi cuerpo se aflojaron y caí sobre mi rostro. 1:48, 9,3 grados, siempre en directo, viajando en el tiempo, en este caso, muchos siglos atrás, en busca de los que escribían cosas como esta, anunciando el fin de los tiempos. ¡Qué visiones, Antonio, qué visiones! Es que parece increíble. Estas personas creían que habían visto esto, que habían recibido esta señal, y todo eso, esas revelaciones espirituales, enfocadas a una cosa un poco siniestra, ¿no?, que es alertar de que llega el fin, de que habrá un momento de fin. Sí, pero para ellos no. El espíritu general no es siniestro. Los visionarios forman el cuerpo de los salvados. Y para ellos el fin es la liberación de cualquier momento malo que hayan tenido. Y si en algún momento, como en este fragmento, se presenta un ángel que va a describir el tormento no es para el visionario ni para sus amigos, el tormento es para los malos, los que han perseguido al grupo de los visionarios y son los que van a caer ahí. Es decir, que ellos, en realidad, en todo caso, para una mentalidad moderna, lo que nos parecería quizás hasta mal, que se pongan como espectadores, así en una tribuna, empiezan a mirar hacia abajo y dicen, mira, ahí van estos otros que nos han fastidiado durante toda la vida, que nos han hundido, que nos han sometido a tormentos tanto físicos como morales, y mira cómo desfilan ineluctablemente, ineludiblemente al momento más amargo y para siempre. Y les ves pasar y luego aparece el fuego, pero claro, no están ellos, ni sus amigos. Los que están son los malos. Bueno, todos los que estamos aquí somos de los buenos, ¿eh? Porque nosotros nos vamos a ir a esos sitios, vamos a ir a otros, porque también hay descripciones del cielo, misterios celestes, o por ejemplo un libro que a mí me gusta mucho y que tiene, yo siempre dije, bueno, yo solo por el título ya me encanta esta obra, Libro del curso de las luminarias celestes. Es bellísimo ese título. Luego el contenido quizás te desanima un poco, ¿no? Pero es cómo va el cielo saliendo por su ventana, se abre, el sol saliendo por su ventana en el cielo, y después se ven otras ventanas y aparecen las estrellas, y va explicando por qué la luna tiene las fases, de una manera un poco elemental. Pero esos son momentos buenos, ¿eh? O sea que no todo es tan tremebundo. No. Hay buenos y malos momentos. Sin embargo, Apocalipsis es un poco la crónica
que surge, ¿en qué momento? ¿Cuál es el más antiguo? Creo que tú hablas del libro de Enoc como el primer documento donde aparece esa visión del fin del mundo, ¿no? El libro de Enoc es muy complejo. Dentro de la ciencia en la que nos movemos le llaman a veces el Pentateuco, el 5 libros. Yo creo que está mal, son más de 5. Bueno, pues el libro de Enoc probablemente se compone hacia el 150 antes de Cristo, 200, algunos trozos un poco más tarde, y lo compone una persona misteriosa que reúne otros libros. Yo digo, dentro del libro de Enoc hay uno que se llama Libro de los Vigilantes, y ese es, en nuestra opinión, el Apocalipsis más antiguo de esta corriente que yo he intentado transmitir con el libro, de esta corriente judía, cristiana y gnóstica. Pues Los Vigilantes es un libro que cuenta cómo el cielo está dividido, yo creo que eso se lo imagina bien la gente, como en una especie, es como si cogemos una naranja, la cortamos por la mitad y tenemos la mitad de abajo redonda es la tierra, la mitad de arriba es el cielo, y a su vez esa mitad se va cortando en segmentos, hasta 7 o 10, según cada visionario. Cada segmento va, digamos, estrechándose hasta que lleva arriba al último segmento, que es el más brillante que todos, y ahí está Dios. Y desde arriba va controlando los segmentos llenos de ángeles, llenos de espíritus servidores, hasta llegar al segmento de abajo, que está más cerca de la tierra. Y en ese segmento hay unos ángeles que están vigilando a los hombres. Pero la historia más curiosa es que esos ángeles, en quien se fijan es en las mujeres, porque las mujeres eran guapísimas. Eso está en el capítulo 6 del Génesis. Es decir, este libro de los vigilantes del siglo III lo único que hace es expandir una historia del Génesis. Entonces, mirando así, nos lo tenemos que imaginar como si estuviéramos en una corrida de toros y estamos pues en tribuna, digamos, en el primer grado de elevación sobre la arena, 2, 3 o 4 metros, y estamos mirando a la arena y vemos cuán bellas son las hijas de los hombres. Y esos vigilantes se enamoran de las mujeres, adoptan una figura humana, se acercan a ellas, se casan con ellas y tienen con ellas los famosos héroes que son relumbrantes en grandes historias desde antiguo. Y esos héroes son los gigantes. Pues ahí está el primer Apocalipsis. ¿Qué es lo que pasó con esos gigantes? O sea que este Apocalipsis no se refiere al final, sino a alguna de las cosas que pasó al principio. Y ahí realmente ni los buenos ni los malos tienen ninguna parte. Es una revelación absoluta de un misterio que el vidente no hubiera sabido, no hubiera poseído, no hubiera podido describir después, si no le hubiera venido un ángel y le hubiera desvelado qué es lo que pasó con estos gigantes. Pues este es el primer Apocalipsis. Lo que queda clarísimo es que estos asuntos son apasionantes. Sumergirse en esto en pleno siglo XXI es reencontrarse con auténticos enigmas de la historia. Vamos a tener 1 hora entera para debatir, para que hagáis preguntas. Nos acompaña Andrés Guijarro, que podría ser la cara que se oculte, bueno, iba a decir, no que se oculte dentro del Islam en el sentido de buscar historias extrañas en el Islam, sino para demostrar que en esa cultura ocurre exactamente lo mismo, incluso con frases, con documentos, con aseveraciones que decía Carmen antes, que leyéndolas ahora es muy curioso, porque incluso lluvias que parecen lluvias ácidas, situaciones que parece que incluso estamos pasando por ellas en algunos casos, no es cuestión de asustar, pero sorprende el grado casi profético de estos signos del fin de los tiempos según el Islam. Andrés, impresionante también este trabajo que nos demuestra que en la cultura islámica también había esa sensación de que iba a haber un momento, le llaman la hora, ¿no? Sí, efectivamente. La hora es, en principio, una persona que esté interesada en la apocalíptica o el fin de los tiempos en el Islam, a donde primero va a dirigirse es al texto sagrado del Islam, que es el Corán. Entonces ahí va a encontrar muchas referencias
al final del mundo, al fin del mundo, al final de todo, es decir, al retorno del cosmos entero a Dios. El Corán está lleno de referencias a esa hora. Lo que va a encontrar menos o prácticamente nada es referencias a cómo serán los preliminares de ese momento, es decir, no tanto al fin del mundo, al fin del cosmos, de hecho el Corán le llama el retorno, ¿no? Con diferentes, al-Ma'ad, en fin, otras expresiones que todas tienen la raíz del retorno, es decir, cuando retorna toda la manifestación, todo el cosmos, retorna a Dios, ¿no? En su hasta la muerte, ¿no? Dicen algunos textos, ¿no? La muerte, que es la que da muerte. Hay hadices, ¿no? Hadices, para explicar lo que son las frases, ¿no? del profeta del Islam, el profeta Muhammad, recogidas en la Sunna. Y de las que, en fin, el libro que tienes ahí delante, pues se basa básicamente en traducción de hadices, ¿no? Entonces hay hadices que describen cómo será el final de todo. Entonces la muerte va dando fin a todo, y al final la misma muerte muere. Y entonces, o sea, como el final de la gran película de la historia. Claro, ¿no? La muerte va dando muerte a todo lo que existe, y finalmente se da muerte a sí misma, y ya es el retorno definitivo del cosmos a Dios. Pero eso es de lo que habla el Corán. El Corán habla poco de los preliminares, del fin de los tiempos, de cómo serán las sociedades, los hombres, los personajes, los acontecimientos del momento de decadencia de las civilizaciones y de la existencia humana. Precisamente, Andrés, permíteme, porque estamos casi al final de esta primera media hora, pero hemos recogido algunos de esos dichos o textos, impresionan bastante, signos dentro de la cultura islámica, que uno lo relee ahora, como tú has hecho para recuperar para el libro, y se queda un poco impactado. Escuchamos. Algunos de los signos que tendrán lugar antes de la llegada de la hora son la pérdida de la oración. La gente será dominada por los deseos materiales. Se sentirá atraída hacia las falsas ideas. Respetará a los adinerados y venderá su alma a cambio de este mundo. En esos días, el corazón de muchos hombres estará compungido y desesperanzado. Mucha gente, al pasar al lado de una tumba, deseará estar en lugar del difunto. Por aquel en cuyas manos está mi alma, os juro que los hombres pasarán por una tumba y, arrojándose sobre ella, dirán: ojalá estuviera yo en el lugar del que la ocupa. Ese tipo de textos, de frases que impresionan todavía hoy, tanto tiempo después. Sobre esas materias, en el mundo cristiano, en el mundo de los judíos y gnósticos, y en el mundo del Islam, vamos a bucear una hora, y con vuestras preguntas. Ahora, muy brevemente, las noticias, para saber qué está ocurriendo en este siglo XXI. Y luego os propongo una hora de viaje en el tiempo, a lo más remoto, al origen de muchos misterios. 2 y 6. Alberto Granados en la nave del misterio, y Juanma Frasquet poniendo estas músicas que muchos también mentalmente hilamos con estos temas. Luego hablamos un momento, conectando con la cultura cinematográfica, de esa película que nos acercó al anticristo y lo convirtió en estrella del celuloide. ¿Quién nos recuerda la profecía? ¿Qué hay de verdad del anticristo? ¿Es un personaje, es una idea? ¿Aparece también en el Islam, el anticristo? Nos acompañan, lo decíamos, Antonio Piñero y Andrés Guijarro, autores de Los Apocalipsis por un lado y en Los signos del fin de los tiempos en el Islam. Así tenemos prácticamente un abanico amplísimo que nos demuestra que el hombre siempre ha tenido especial hilazón con algunos temas. 7640 palabra milenio, porque están llegando muchas preguntas, y a mí se me ha olvidado una cosa que es tremenda. Estamos hablando de libros, de documentos, de legajos. Y caramba, se me olvidó decir, Carmen, que sorteamos estos libros. Claro que sí, que vamos a sortear 2 ejemplares de cada uno de los libros entre todos aquellos oyentes que nos escriban a esa vía de contacto 7640, palabra clave milenio, espacio, y vuestros mensajes, vuestras preguntas, porque de verdad que quien consiga ganar estos libros va a tener una joya entre sus manos, va a alucinar con todas las historias y los relatos que se recogen en ellas. 7640, palabra clave milenio, espacio, y vuestras preguntas. ¿Qué opina la gente? Aunque no sepa responder de inmediato, cuando decimos apocalipsis o signos del fin de los tiempos,
¿Qué surge en la gente que está ahí en el 7640? Pues nos preguntan una duda que siempre me ha intrigado por la descripción de Juan de lo que vio. ¿No pudo ser una gran nave extraterrestre pilotada por los ángeles de Dios? Caramba, ahí es nada, Antonio. Un poco complicado. No, respondo. Si quieres, muy breve, por favor, Antonio. No, nada, eso ni hablar. Mira, este libro fue compuesto en un año específico dentro del Imperio Romano, el emperador Domiciano, y allí no había naves ni extraterrestres ni había nada. Y lo que estaba viendo... Bueno, habrá quien te discuta eso, Antonio, Bueno, hay que decirlo. Pero yo no lo creo. A mí me han preguntado a mí y yo respondo honestamente lo que yo opino. Pero habrá gente que te hable de los Clipei Ardens, aquellos, ¿no? Escudos volantes que decían que se veían, pero en tu opinión, imposible. En el Imperio Romano no había naves. Vamos, imposible. En mi opinión, sí. Lo dejamos. Bea y María desde Valladolid nos dicen, pues entonces el fin del mundo ya está aquí. Impera lo material y el egoísmo. Estamos acabando con todo. El apocalipsis llegará cuando la Tierra se canse de que la maltratemos y ensuciemos. Cuidar el planeta para que sea un poco mejor, nos dice Edu. Iker, si Jesús sí que existe, el diablo también. ¿Qué es lo que decís? Puri desde Valladolid. Bueno, ahora hablamos de todo ese tipo de cuestiones, sobre todo con ese personaje tan intrigante, que yo personalmente quiero saber más de él. Muy interesante el tema de hoy. Siempre me han gustado las profecías y sobre todo el Apocalipsis por su misterio. Y sobre el 666, ¿a quién se refería o a quién? Bueno, vamos, porque hay muchísimas preguntas. Surgen ya los grandes iconos del mundo apocalíptico, el 666, el anticristo. Una cosa muy importante, Antonio. El Apocalipsis de San Juan, se ha llegado a decir. Todo el mundo interpreta que el apóstol tiene una serie de visiones y escribe lo que es y lo que está por venir. Y describe una serie de procesos, de capítulos, de escenas que de verdad, algunas son terroríficas. Yo vuelvo a decir que ni el mejor guionista de Hollywood se pone a hacer algo y lo describe con esa especie de autenticidad que respiran escenas como las trompetas, los jinetes. Y tú comentas en este libro que quizá no sea el mismo Juan, y hablas de un personaje misterioso que no sabemos nada de él. Me ha parecido sorprendente. Bueno, pues a mí me parece eso, el A, E, I, O, U de lo que hoy se mantiene en cualquier estudio al respecto. Lo primero que podemos decir... Sí, pero que la gente no le llega, habitualmente. Sí, es posible que se quede en los gabinetes de los estudiosos, pero yo creo que les va llegando ya en los libros. Hombre, a la gente no le llega los descubrimientos de la Fórmula 1 al día siguiente de que lo han pilotado allí en Le Mans o donde sea, pero al cabo de 10 años le llega. Yo creo que le está llegando. Puedo decirle brevemente a la gente que el apóstol Juan, estamos totalmente seguros, murió en el año 41 de nuestra era. Y este vidente, que se llama también Juan, y precisamente por eso hay la confusión, no sabemos cuándo murió, pero si escribe en torno al 96, la última redacción, vamos a ver, ¿cómo va a ser el mismo si el otro Juan murió hacía 50 años? O sea, es imposible. ¿Y por qué todos hemos creído que era el mismo Juan? Pues porque ha habido una tradición en la Iglesia en la que no había más remedio que justificar el error, así, sinceramente, de los primeros cristianos que se equivocaron. Los primeros cristianos, cuando en torno entre el 150 y el 180 introdujeron este libro en el Apocalipsis, en el canon del Nuevo Testamento, estaban totalmente, en la lista de libros sagrados del Nuevo Testamento, estaban totalmente convencidos que el autor había sido el apóstol Juan. Y luego hubo que mantener esa ficción, y lo siento por algunos, cuando bastantes padres de la Iglesia cayeron en la cuenta que era imposible que un apóstol, con la idea que ellos sabían que tenían los apóstoles, hubiera escrito lo que este personaje. Y dijeron, de ningún modo. Y desde luego, esos padres de la Iglesia dijeron, de ningún modo, el autor del Apocalipsis es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan. Sin embargo, la tradición de la Iglesia lo mantuvo, porque es que si no, se caían abajo los pilares del fundamento o uno de los pilares o fundamentos de por qué se metió ese libro dentro de una lista de libros sagrados. Porque el primer argumento es, yo meto dentro
de la lista de libros sagrados solamente aquello que viene directamente o casi directamente de los seguidores de Jesús, es decir, de los apóstoles. Una vez metida la pata, así, no había manera de sacarla. Pero la Iglesia lo sabía. Sé que es difícil, imagino, sobre todo para alguien que como tú conoce en profundidad estos textos alucinantes, asombrosos, describir casi en titulares, Antonio, ¿qué cuenta para quien no lo sepa? Porque hay mucha gente que no lo sabe. Ese texto, ese Apocalipsis que cierra lo que llamamos Nuevo Testamento, que es tan importante, que mucha gente sigue leyendo sus signos con los ojos de hoy esperándolos. ¿Podríamos brevemente saber qué describe ese visionario, sea quien sea? Describe en realidad una batalla y los signos previos a esa batalla y el final de la batalla. Y lo describe 3 veces. Es decir, son círculos concéntricos, pero en realidad es lo mismo. Las copas, los jinetes, las trompetas, todo es lo mismo. Los signos previos describe cómo la gente se porta muy mal, cómo los pueblos no creen en el Mesías, y sin embargo el Mesías lo que les está ofreciendo es la salvación. Describe cómo hay unos cuantos fieles que se oponen al Imperio Romano, que es la encarnación del anticristo, el antimesías. Y describe cómo el Cordero y Satanás lucha, directamente o indirectamente, con sus satélites, y cómo es esa lucha. Y al final, el triunfo total del Cordero, que es Jesús, y la derrota total de Satanás. Y cómo los que son fieles a Jesús pasarán 1000 años en la tierra, banqueteando, viviendo espléndidamente, hasta que pasados esos 1000 años habrá otra última batalla muy breve, en la que Satanás será totalmente derrotado, y entonces vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, que es el paraíso. Ahí aparecen algunos iconos precisos que la gente también, gracias al celuloide, gracias a 1000 libros, 1000 historias, tiene muy metidos dentro de la cabeza. Por cierto, Andrés, una duda antes de pasar al personaje dentro de la cultura cristiana. ¿Existe también algún tipo de emisario maligno semejante al del 666 bien reflejado en la cultura islámica? Pues sí que existe exactamente la figura del anticristo. En la tradición islámica recibe el nombre de Al-Masih ad-Dajjal, que es el Mesías impostor o el Mesías mentiroso. Y los hadices, repito, son las frases, ¿no? Desde el año 610, cuando se produce la primera revelación, ¿no? Al profeta del Islam, algunos de sus seguidores dedican su vida en cuerpo y alma a recoger de su boca absolutamente todas las cosas que él iba diciendo, en tanto que él era pues el modelo de hombre perfecto, ¿no? El profeta, lo que dijera, fuera o no, formara o no parte de la revelación coránica, tenía una importancia sobrenatural. Entonces todos esos hadices, que es como se denominan esas frases suyas, pues forman parte del corpus de hadices canónicos. La mayoría de estos hadices que recojo en el libro son hadices canónicos que se encuentran absolutamente en las recopilaciones canónicas de miles y miles de hadices recogidos de temática variadísima, muchas de ellas apocalíptica. Entonces, en muchos de estos hadices se habla, y el profeta del Islam, Muhammad, habla del Masih ad-Dajjal, del Mesías impostor, y de las prefiguraciones, que es una cosa interesantísima, de las prefiguraciones del anticristo, y es legítimo llamarle también anticristo en el Islam, porque el Masih ad-Dajjal, el Mesías impostor, el anticristo, será finalmente muerto por manos de Cristo, a manos de Cristo, a manos de Jesús en su segunda venida, que es algo que aparece también como parte de los signos de la hora, de los signos del final de los tiempos en el Islam. La segunda venida de Cristo, casi con la exclusiva, hay otras funciones, ¿no? Pero casi con la exclusiva función de acabar con el anticristo. Es decir, si en su primera venida tuvo otras funciones, la función básica para el Islam de la segunda venida de Cristo es acabar con el anticristo. Solo él puede acabar con el anticristo. Entonces, independientemente del definitivo, los hadices hablan de prefiguraciones, algunas de ellas ya en vida del profeta. Es decir, había personajes
en muchos casos, bueno, se recogen diálogos con ellos, ¿no? De algunos de los compañeros del profeta, personajes muy ambiguos, que daban la sensación de que ya eran prefiguraciones del anticristo en esa época. Personajes anónimos, no necesariamente importantes o tiranos o gente que pudiera ejercer un mal a otros niveles, ¿no? Sobre la gente. Muchos eran personajes anónimos, pero que ya ejercían una función anticrística. Y entonces esa misma función la reproducirán o la representarán otras prefiguraciones del anticristo hasta llegar a la definitiva, que será luego hay otros hadices que dan a entender de que el anticristo definitivo, digamos, ya estaba vivo en esa época, pero como en un hadith, un testimonio impresionante, ¿no? De Tamim ad-Dari, ¿no? Que es un cristiano convertido al Islam en la época del profeta, que le narra pues una experiencia visionaria también, ¿no? Que tuvo él con otros marinos, ¿no? En una isla, en fin, interesante, desde el punto de vista interesantísimo por la imaginería, ¿no? ¿Cómo lo describen, Andrés? En estos, por ejemplo, esta visión, bueno, ¿se parece a lo que describen? Bueno, ellos describen un ser que se encuentra encadenado. Bueno, ellos llegan a una isla, tienen una serie de encuentros alucinantes, ¿no? Con una serie de seres y de criaturas que les van indicando que se dirijan a un sitio donde hay alguien que tienen que ver, y bueno, llegan a una especie de monasterio subterráneo, algo parecido, ¿no? En el que hay un ser impresionante, encadenado, y que les hace una serie de preguntas, ¿quiénes sois? Somos árabes. Entonces les hace 3 preguntas sobre la situación de 3 cosas. Una de ellas es, una fuente que se encuentra, que todavía existe, al norte de Siria. Otra sobre los palmerales de Dailam, que son los palmerales que están cerca del lago Tiberíades. Otra les pregunta si ha aparecido ya el profeta de los árabes. Entonces ellos van respondiendo esas preguntas, y al final él confiesa, les dice que él es el anticristo y que está ahí encadenado hasta que Dios libere, ¿no? Y él retorna Tamim ad-Dari y le cuenta al profeta lo que ha visto. Entonces el profeta, después de una de las plegarias comunitarias del viernes, le dice a la gente que no se vaya, que tiene algo que decirles, y invita a este compañero suyo, cristiano converso al Islam, que cuente su experiencia, ¿no? Y bueno, la experiencia es más variada, y ahí en el libro la recojo, ¿no? La traduzco, ¿no? En su totalidad. Pero bueno, sin embargo, había otros hadices que darían la impresión de que, igual que los hadices al respecto del Mahdi, ¿no? Que es otro personaje interesantísimo, que da la sensación de que él no será consciente de su misión hasta muy poco antes que vaya a tener lugar, ¿no? Otros hadices respecto al anticristo dan la misma sensación, es decir, de que él no será consciente de su misión hasta poco antes de que vaya a tener lugar. Hay hadices contradictorios, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, lo importante es el mensaje final, ¿no? Y digamos el espíritu final del hadith, ¿no? A lo que alude. Y el hecho de que, a mi entender, es lo más significativo, ¿no? De que ya se vaticina que va a haber determinados personajes que van a ejercer una función anticrística en su momento, y para sus sociedades. Recientemente, ¿recuerdas, Carmen? En Siena, hay una de esas que dicen que es descripción del anticristo que impresionan vivamente, ¿verdad? En la sala de los juicios. En la sala de los juicios de Siena, que se ha reproducido muchas veces en libros. ¿Cómo sería? Es una figura como de cara azulada, con los dientes por fuera. Sí, como ejemplo de mal gobierno de lo que está por venir, ¿no? Es una sala donde la parte derecha sería la del buen gobierno y la parte izquierda la del mal gobierno. Siempre ganaría el buen gobierno, que es el que se muestra en la parte central, y en el mal gobierno sí que tendríamos pues un poco lo que sería la visión del infierno, de las almas, sobre todo lo malo. Esas almas en pena que han hecho pecados en la tierra y que son llevadas por esa figura maligna. Hay incluso una balanza donde se pesa esas almas para ver si han sido buenas o si han sido malas. Siempre, como digo, en esa sala ganaba lo bueno. Lo bueno era lo que se quedaba. Y es curioso porque en ese mismo salón, los que eran condenados salían por una puerta y los que decían que no eran culpables salían por la puerta de los buenos.
Descripciones tan precisas en ocasiones que sorprenden. ¿Por qué le dieron cierta forma a este anticristo que es tan temible aparentemente? Escuchamos uno de esos viejos fragmentos casi del principio de los tiempos. He aquí, pues, sus señales, que os voy a decir para que lo reconozcáis. Es un joven, pequeño y de piernas delgadas, con un mechón de cabello blanco en la parte delantera de su cabeza. Es calvo, sus cejas llegan hasta sus orejas, y hay una costra de lepra en sus manos. Se transformará delante de quienes lo miren. Se convertirá en un niño o en un anciano. Podrá adoptar todas las señales, pero no podrán cambiar los rasgos de su cabeza. En esto reconoceréis que él es el hijo de la iniquidad. Esta música precisamente que pone Juanma es tremenda, nada es casualidad, se llama Apocalipto. Por cierto, Carmen, sobre el anticristo preguntará mucha gente, cada uno a su manera. Lo del 666 veo en la pantalla del 7640 que es universal, que la gente quiere saber qué significa y por qué se le dio esa cifra concreta a este fenómeno, personaje o idea. La verdad es que hay muchas preguntas en torno al apocalipsis. David desde Murcia, por ejemplo, se pregunta si en todos los apocalipsis viene por segunda vez el Hijo de Dios, si se produce esa segunda venida. Antonio. En los cristianos, sí, rotundamente. La segunda venida pertenece al credo fundamental del cristianismo primitivo y se repite en todo momento. ¿Hará Cristo una segunda aparición en la tierra después del apocalipsis? También lo preguntaba Bárbara. El fin del mundo podría ser en cualquier momento, solo hay que ver lo que pasa todos los días en este planeta. Es una pena, Fran desde Lanzarote. Todo principio tiene su fin. El universo es cambio y debemos adaptarnos a él con positividad. Todo lo que dicen las profecías coinciden con lo que está pasando ahora. Creo que el fin del mundo ya está aquí. Es muy curioso porque muchos oyentes, imagino que la mayoría jóvenes, interpretan muchos signos habituales y quizás se sorprendan, no hay que alarmar a nadie evidentemente, pero que es curioso. Hay una cosa que luego quiero que me cuentes, Andrés, que es muy interesante, del mundo del Islam, que conocemos menos evidentemente, que era inconcebible que se pensaran algunas cosas que se escriben ahí, y que ahora sí que serían posibles. Luego lo comentamos. Creo que el apocalipsis es simplemente el fin de una etapa, era o creencia. Tras ello habrá otras creencias, otra fe, nos dice Isa desde Lache. Me gustaría que hablarais un poco de los Dijin y demás criaturas. Saludos desde Cabra, ciudad del dios Mitra, nos dice. ¿Es inevitable el apocalipsis? ¿Tenemos posibilidad de evitarlo o retrasarlo, o estamos predestinados a la destrucción? Lo que estamos predestinados es a saber un poco más, que es lo importante. Vamos a ver, Antonio, 666, se ha escrito, dicho tanto, ¿por qué ese número? ¿Realmente es ese número o es otro? Porque también hay corrientes que dicen que era 616. En definitiva, yo he leído, escuchado de todo, y me gustaría que tú me ilustrases y nos ilustrases. ¿De dónde surge ese número? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene y cómo lo valoráis los estudiosos? Hay varias tradiciones, efectivamente, como has dicho, que aparecen reflejadas en los manuscritos. 606, que no son muchos, los manuscritos del Apocalipsis son de los que menos hay dentro del Nuevo Testamento. 616, 606 y 666, pero el que más se ha impuesto es este último, 666, y corresponde a la letra N, 616 propiamente, 6NRN, Nerón, y es el emperador Nerón. Curiosamente, las descripciones del anticristo en el cristianismo primitivo son muy escasas. Es única esa que habéis leído vosotros. En general es un mal rey, es el imperio romano en general, es un mal emperador, es un falso profeta, es un mal maestro, pero no una persona especialmente ni fea, patizamba, calva o rara, no. Y este en concreto, que lo sepa todo el mundo, y es una cosa, yo creo, que aparece en todas las Biblias en el pasaje correspondiente como una nota, significa Nerón. Y la idea es, aunque Nerón ha muerto cuando se escribe el Apocalipsis, ese Nerón es tan potencialmente malo que resucitará por su propia maldad y se encarnará en Domiciano. Ese Domiciano es el que va a empezar a perseguir a los cristianos de Roma como Nerón, y eso desencadenará la persecución general, que es
el comienzo de la batalla del fin de los tiempos. Domiciano es el Nerón revivido, o redivivo, más cultamente. Y no hay más, ¿eh? ¿Por qué tanta gente relaciona diablo, Satanás, fuerzas malignas con anticristo? Pues porque el Apocalipsis siempre presenta a Satanás como al lado de la bestia, que es propiamente el Imperio Romano, y del falso profeta. En el Apocalipsis hay 3 personajes malos, 3. Un falso profeta, una bestia y Satán. Por eso se relaciona el anticristo con Satán, porque está al lado y es el que le da la fuerza. Es curioso, pero el cine popularizó con una de las películas más terroríficas de todos los tiempos, con una interpretación de un niño que yo creo que nadie ha podido olvidar, y yo creo que gracias, o por desgracia, por la influencia de esta película, mucha gente volvió a preguntarse por el anticristo y pensó que era un personaje no de ese tiempo, sino que podía regresar y podía incluso pertenecer. Se han hecho muchas cábalas sobre cuándo nacerá, fechas incluso. Por eso pregunta mucho la gente. Mucha además, gente, ¿no? Fechas. Si hay una fecha fiable del nacimiento del anticristo, por ejemplo. Vamos a recordar, aunque sea brevemente, ese retazo, porque en el año 1975, con actores impresionantes, se hizo esta película, que luego se volvió a, como dicen ahora, hacer un remake, que desde luego no tiene nada que ver con la fuerza, en mi opinión, de la primera, pero sí que el término anticristo, hasta en las personas más alejadas de lo religioso, cobró cierta fuerza. Y esa imagen histórica del cine en que el padre separa el pelo del niño y aparecen los 3 seises, creo que también hizo que esa cifra, que nos ha resuelto en parte nuestro compañero y amigo Antonio Piñero, pues generase un sinfín de cábalas, y cuántos libros, y cuántos significados, y cuántas profecías. 2:30 en punto. Por lo tanto, Antonio, aquí se ha visto el hijo del diablo. El cine, cierta literatura, tiene culpa de que esa idea siga flotando. No hay que sacarla o extraerla de su contexto, de cuando se escribieron aquellos textos. Característico de todo personaje apocalíptico es que se cree que él está viviendo los albores, el principio del fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, tenemos claramente que el que escriba esa carta, que tampoco sabemos quién es propiamente, dice: hijos míos, estamos viviendo los últimos tiempos, aquí está ya el anticristo, estos son, porque lo pasa al plural, estos son los falsos profetas que andan pululando por la comunidad y que nos quieren pervertir. Luego es normal que se siga esa tradición, y que aquel que tenga el sentimiento de que, con una religiosidad profunda, de que el fin del mundo está cerca, pues que piense también que el anticristo esté al lado, pertenece a la tradición. Esa tradición que a veces, y eso nos lo enseña bien Antonio en sus intervenciones, está muy reñida con los documentos, con lo que son los documentos. Tradición y documentos a veces no tienen por qué casar, y a veces van en direcciones completamente opuestas. Andrés, en el Islam, y preguntaban por ciertas criaturas que siempre han sobrevolado cuando hablamos del Islam, una creencia en djinns, en figuras un poco demoníacas, pero me hablabas también de que sí que había descripciones concretas y precisas, incluso mucho más terroríficas en el Islam que en el cristianismo, de este anticristo, ¿no? Sí. Hay unos... por un lado se dice que será un personaje fascinante que arrastrará a la mayor parte de la humanidad detrás de él, ¿no? Y hará milagros diabólicos, por supuesto, hará cosas portentosas, pero por otro lado se dice que será un ser deforme y que tendrá deformidades físicas. Entre ellas insiste mucho y siempre, yo creo que en el 100% de los hadices en los que se le menciona, se dice que será tuerto. Qué curioso esto, porque tuerto. Muchos antropólogos hablan de todas las criaturas un poco demoníacas, la tradición de que les falte un ojo, ¿no? Claro. Entonces, a los interpretadores tradicionales, ¿no? Pues desde los más, digamos, literalistas hasta las interpretaciones sufíes, ¿no? Digamos, más esotéricas, dan a entender que es una deformidad simbólica, ¿no? El hecho de que sea tuerto puede significar que
pues que su dominio será solo sobre un mundo, digamos, ¿no? O sea, no tendrá dominio sobre los dos mundos, es decir, no tendrá ningún poder sobre el mundo espiritual. Su poder, su dominio, su control se limitará a uno de los mundos, ¿no? Al mundo físico y a los elementos psíquicos, digamos, del mundo físico, ¿no? Hay una cosa importante, Andrés, y en el Islam se cree más, porque da la impresión de que la cultura cristiana se ha separado un poco de la creencia profunda en algunos de los términos prodigios, por extraños que sean. ¿En el Islam sí que se cree más ciegamente en este tipo de hechos y se interpretan como absolutamente reales? ¿A qué tipo de hechos te refieres? ¿A la temática apocalíptica? Exactamente. Bueno, no. Fin de los tiempos, señales, signos mayores. No, hombre, es algo que evidentemente forma parte en tanto que forma parte del hadith y de las tradiciones consideradas válidas, forma parte, digamos, de la fe de todo musulmán, ¿no? Pero no es algo que obsesione, no es algo que obsesione, ni algo que haya condicionado, por ejemplo, el tema, por ejemplo, del Mahdi, ¿no? El tema pues no ha habido atribuciones, ¿no? Que hayan, es decir, no es algo que obsesione o que haya levantado o que haya creado movimientos mesiánicos, ¿no? Del estilo, pues, en fin, no sé, pienso incluso en el judaísmo, ¿no? El judaísmo del siglo XVII o XVIII, ¿no? Que ha habido movimientos como el de Shabbat Tzvi, por ejemplo, ¿no? Esto no ha existido en el Islam, a pesar de que todos esos son elementos presentes en el hadith y que todo musulmán que los lea los tiene presentes y los conoce, pero no obsesiona, ¿no? Con las características del particulares, ¿no? De la espiritualidad islámica o permiten o impiden, mejor dicho, que el creyente no se obsesione, aunque lo considere como una evidencia, es decir, como algo que va a suceder, de esa forma, independientemente de que lo interprete desde un punto de vista más literal o más simbólico, pero no duda de ello, pero no le obsesiona ni condiciona su creencia, en el mundo, no. Es curioso, sin embargo, que, y más en la cultura cristiana, hay un montón de personas de un tiempo a esta parte haciendo cábalas de la llegada de ese anticristo. Nos parece curioso. Antonio, hablábamos antes de ese polémico Apocalipsis de Juan. Hay varias escenografías, me gustaría llamarlas impactantes, y una cosa un poco más personal. A ti, que has leído estos 45 textos, estos 45 Apocalipsis... Hay más, ¿eh? Hay más de los 45. Hay bastante más. Lo que pasa es que hay una limitación. No se puede hacer un libro pues de 500 páginas, pero podíamos haberlo rellenado, y desde luego estos Apocalipsis que aquí transmitimos en el libro no son completos. Si hubiéramos puesto los 45 completos, cierto, y con alguna introducción un poco más grande, llenamos las 1000 páginas. Oye, ¿cuál es la escena, personalmente, que más te ha impresionado que se narran estos Apocalipsis? Porque hay algunas que están en lo que diría Jung, el inconsciente colectivo, ¿no? Se han hecho películas maravillosas sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, intentando recrearlos, los ángeles y la trompeta. Muchas escenas, algunas más conocidas, otras menos. A ti personalmente, porque el estudioso imagino que a veces tiene que penetrar un poco a veces en ese mundo, y sé que a ti te ocurre, ¿no? Te imagino estudiando estos textos y uno tiene que imaginar. ¿Cuál es la que más te impresiona, quizá por lo espectacular o extraño de lo que se describe? Pues, sin duda alguna, el Apocalipsis mejor, más impresionante, y a mí personalmente también, es el Apocalipsis de Juan. Es decir, los 3 ciclos de los jinetes, las copas, la ira que se verte, las plagas que caen, las trompetas, las luchas finales. Con mucho es el Apocalipsis más bello, mejor conseguido, más intenso, más impactante, y el que te deja el alma un poco temblando. Es decir, que aunque no seas un creyente, lo lees y te tiembla el alma por dentro y dices, bueno, aquí hay una descripción, yo de alguna manera pues me siento conmovido.